A través de este video, asociado con el área de lenguaje, vamos a poder identificar el panorama general de las actividades que van a realizar asociadas con procesos de comprensión lectora. Cuando se hace referencia a procesos de comprensión lectora, tiene que ver con la posibilidad de poder interpretar no solamente textos de tipo académico, sino cualquier proceso de comunicación y cualquier tipo de mensaje que recibamos en nuestra vida cotidiana. Por supuesto, habrá un interés particular en poder dar cuenta de mensajes que se van a mover más en el ámbito académico, de pronto como textos explicativos, ensayos, de pronto también vamos a hablar de digamos en algún aspecto sobre informes académicos, pero toda la temática que vamos a trabajar permite tener uso, digámoslo así, en la vida cotidiana, en saber interpretar mensajes en la vida cotidiana. Y de eso se trata. Va a ser útil, por supuesto, para un mejor desempeño académico en todas las asignaturas que ustedes están adelantando en este grado, pero también más adelante. Pero igualmente tiene un interés en darles elementos que ustedes pueden tener en cuenta para la presentación de sus pruebas saber. En ese sentido, entonces, va este video como una explicación general de lo que van a desarrollar para este primer módulo. ¿Qué vamos a tener en cuenta para ello? Tenemos como un punto de partida o como un material de trabajo un texto de Jaume Martínez Bonafé. En torno a ese texto, a esa lectura que se llama Daros un abrazo, caramba, vamos entonces a desarrollar 4 actividades. Cada una de las actividades referida a un tema o a un elemento que les comparto que les va a ayudar a ustedes a trabajar en torno a la comprensión lectora. Puede que ahora les parezca un poco exagerado detenerse en cada uno de los elementos para leer un texto que no es de más de una página. Sin embargo, progresivamente, en la medida en que nos vamos entrenando en los procesos de comprensión lectora, la idea es que uno esto lo va haciendo en automático. Ya no se hace las preguntas que yo les estoy haciendo aquí de manera tan detenida, sino que ya su mente va a ir elaborándose ese cuestionarse o ese hacerse preguntas en torno al texto de manera más ágil. Sin embargo, la intención es que hagamos el ejercicio muy pausadamente, con mucha atención en cada una de las preguntas que les elaboro, para que podamos entonces tener una comprensión completa del texto como ejercicio que les permitirá reconocer qué deberíamos hacer con cada uno de los textos sobre los cuales estemos interesados en tener una mayor comprensión. Recordarles nuevamente que cuando hablamos de comprensión lectora y hablamos de comprensión de textos, en realidad piénsenlo de una manera más amplia como comprensión de mensajes. Un mensaje puede estar contenido en un artículo, en un ensayo, en un cuento, pero también en una película, quizá en un meme, en algún mensaje que ustedes reciben por Facebook, por WhatsApp, en alguna fotografía. Todos estos son mensajes que digamos que circulan cotidianamente, en los cuales nosotros participamos como receptores o como emisores, y tener estos elementos presentes nos ayudará entonces a una participación en procesos de comunicación cotidianos de manera mucho más adecuada, más fortalecida, ¿vale? Bien, entonces, a partir del texto de Jaume Martínez Bonafé, el cual sugiero lean varias veces, no solamente una vez, para que tengan el panorama más completo y con todo el sentido del caso, vamos a realizar una primera actividad. Y es que cada vez que uno lee un texto hay algo que te llama la atención, hay unas frases que especialmente como que te tocan, como que genera algo en ti. Eso es lo que quiero que generemos en esta primera actividad. Identificar frases que te llegaron, te gustaron, llamaron tu atención, y que me expreses de manera escrita por qué llamaron tu atención esas frases, en qué te hace pensar, a qué te lleva, qué ideas se generan en ti. Entonces, vamos como actividad 1 a leer el texto, vamos a subrayar esas frases que me llaman la atención, y de ellas ustedes van a tomar 3 frases que hayan llamado especialmente su atención, y sobre cada una de estas frases van a generar mínimo dos ideas que nacen a partir de esa lectura y de esa frase en particular. Esa va a ser la actividad 1, también como una manera de que ustedes entren en mayor vínculo con el texto. La segunda actividad y segundo tema está vinculado con reconocer, volver a recordar
¿cuáles son los elementos del proceso comunicativo? ¿Listo? Todo proceso comunicativo está movido por una intención. Alguien quiere que algo pase, que otra persona se entere de algo, que otra persona responda a una pregunta que estoy haciendo, que otra persona, digamos, se mueva en su mundo sensible a partir de lo que yo le estoy expresando. Siempre va a haber una intencionalidad en todo proceso comunicativo, pero esa intención, digamos, surge también en el marco de otros elementos que hacen parte de ese proceso. Si hay una intención es porque hay alguien, hay una persona particular que está emitiendo esa información. ¿Listo? Vamos a tener entonces a un emisor, vamos a tener a un sujeto sobre el cual recae la intención, que sería en nuestro caso el receptor o para quien va dirigida la información. Esa información como tal va a estar contenida en un mensaje que se va a mover a través de un medio, un canal de comunicación particular, va a estar utilizando un código. Un código no es más que un conjunto de signos, digamos un sistema simbólico, una manera de ser transmitida la información. En este caso, en el ejemplo de este módulo, va a ser justamente el español como código común que compartimos, que conocemos y que nos permite este proceso de comunicación. Por ejemplo, en este video el ejemplo estaría dado también en el español, pero como discurso oral, en la medida en que ustedes también entienden el español y van a poder comprender lo que yo les estoy comunicando. Recuerden que cuando hablamos de referente hace alusión a todo ese conocimiento previo que tenemos, a toda esa información que conocemos y que nos permite interpretar la información que estamos recibiendo nueva. ¿Listo? El referente es toda esa bagaje cultural que tenemos previamente, toda nuestra historia, toda la información que poseemos ya y que con ella podemos interpretar la nueva información. Y todo esto siempre ocurre en un contexto particular, ¿sí? Podemos entender lo que mi mamá, cada uno su mamá le está diciendo en un momento determinado porque estamos en el contexto de casa, porque allí se está dando una información, digamos que, o una comunicación que contextualizamos en casa. Habrán otro tipo de comunicaciones que hacen parte del ámbito escolar, del ámbito de los amigos, el ámbito social, y todas esas comunicaciones se van a entender en ese contexto. Así que siempre que nos encontramos con cualquier tipo de mensaje, sea de corte académico, sea en el mundo social o de nuestras amistades, sea en una situación de entretenimiento, que estamos yendo a cine o estamos viendo una película en casa, vamos a tener presente que podemos hacerle preguntas a los mensajes que recibimos. ¿Listo? Y esas preguntas son las que quiero que se hagan como actividad 2 de nuestro material o de nuestro módulo en este caso. Entonces quiero que se hagan preguntas en torno al texto de Jaume Martínez. Que se pregunten, bueno, ¿qué es lo que se está comunicando? ¿Quién nos está comunicando esta información? ¿A quién se la comunica? O sea, ¿para quién creen ustedes que Jaume Martínez Bonafé escribió el texto? ¿En quién estaba pensando cuando lo escribió? ¿Para qué creen que lo hizo? O sea, ¿por qué crear o por qué escribir ese texto? ¿A través de qué canal o a través de qué medio ese texto es comunicado? ¿Cuáles de los elementos que están en el texto que ustedes identifican desde el título hasta las últimas letras que encuentren allí me permite identificar a través de qué canal o de qué medio se transmitió esta información y cuándo? Traten de identificar si allí está claro el cuándo, en qué momento fue publicado o circuló esta información. ¿Listo? En ocasiones vamos a tener acceso a todas estas respuestas cuando revisamos un texto. En otras ocasiones puede que no todos estos elementos estén presentes, pero buscarlos hace parte de un buen proceso de comprensión lectora. ¿Listo? Quiero entonces que respondan a estas preguntas no con una palabra, no con 2 palabras o una frase. Traten de argumentar lo mejor posible cada una de estas respuestas, porque en ello se va desarrollando su capacidad de dar cuenta de manera profunda de un texto al cual ustedes están teniendo acceso. ¿Listo? Entonces, procuremos hacer el ejercicio con mucha atención y con una capacidad también de expresar con el máximo de palabras posible en este caso, qué es lo que están ustedes entendiendo en él. Con ello, entonces, vamos a avanzar a la tercera actividad. Este también un tema que va a ser importante cuando hablemos de un proceso comunicativo y es tratar de establecer qué puede generar dificultades
al momento de interpretar un texto o interpretar una comunicación. Es decir, pensar qué tipo de situaciones se pueden presentar que generen dificultades para que el mensaje llegue a los respectivos receptores. ¿Listo? A veces son dificultades que pueden estarse dando porque los artefactos fallan, ¿sí? Que puede ser entonces un problema físico. A veces puede darse por un tema de atención, que nos pasa mucho cuando somos estudiantes, como que nos distraemos, estamos pensando en otra cosa y eso nos va a dispersar o nos va a distraer de pronto del proceso comunicativo y no se va a dar bien. Pero también a veces se da por situaciones del conocimiento técnico que tengamos sobre algo. Tengamos presente y recordemos que cuando hablamos de esas barreras o esos ruidos técnicos no se refieren a artefactos o a herramientas que están fallando, sino que se refiere al nivel de conocimiento que tenemos sobre una temática particular. Si yo conozco poco sobre el tema, voy a tener dificultades para comprenderlo, por ejemplo. O si me están hablando de pronto en otro idioma que yo no conozco, también voy a tener dificultades para comprender lo que se está comunicando. Piensen cuando ven una película y la película está en otro idioma, uno como que se hace una idea de qué está pasando allí, pero tiene dificultades para poder hacer una interpretación adecuada. O pues para saber qué está pasando justamente como con detalle. A esto hace referencia las dificultades que se pueden presentar a nivel de ruidos, barreras o rumores en los procesos comunicativos y la especificidad para los ruidos y barreras de los elementos físicos, psicológicos y técnicos que se pueden estar presentando. La pregunta y actividad 3 de nuestro taller es: ¿tuvimos dificultad para leer o para comprender el texto de Jaume Martínez Bonafé? Si así fue, si tuvimos esa dificultad para comprender el texto, ¿cuál de las situaciones planteadas previamente se puede estar dando? Es decir, esa dificultad que se presentó, de pronto eso que interfirió en el que yo comprendiera el mensaje, tiene que ver con que se presentó un ruido, una barrera o un rumor. Por ahora dejemos todas las opciones abiertas para que ustedes lo argumenten y a su vez pensemos si se pudo haber dado o un ruido o una barrera de tipo físico, psicológico o técnico. Entonces deben indicar si ustedes tuvieron alguna dificultad para comprender el texto y si hay una dificultad allí, ¿a qué elemento está respondiendo esa dificultad? Sea que respondan sí o sea que respondan no, deben argumentarlo. ¿Listo? Esa es la actividad 3. Finalmente, hay unos elementos que se van a desarrollar posteriormente entre la página 5 y 6 que tiene que ver con identificar cómo yo empiezo a avanzar en mi proceso de comprensión lectora. Vamos a reconocer que hay unos niveles justamente en los procesos de comprensión lectora y hay como unas perspectivas desde las cuales puedo comprender el proceso de comunicación que se está dando y mi capacidad de interpretar ese proceso de comunicación. Y ello lo podemos también asociar con que todo proceso comunicativo cumple con una función. Recuerden que la función está asociada con la intención. O sea, la comunicación se da para algo o por algo. Y dentro de esa función hay un tipo de textos o hay unos tipos de textos que me ayudan a que esa función o esa intención se cumpla. Si mi función es, por ejemplo, como es el caso de este video, darles a conocer a ustedes algo, explicarles una información, exponer una información, entonces estoy ubicada en una función referencial o informativa. Y va a haber unos tipos de discursos, tipos de textos, tipos de mensajes que me van a ayudar o que su estructura tiene que ver con responder a esa intención que yo tengo. En ese tipo de, digamos, de dinámica nos vamos a encontrar, por ejemplo, con videos tutoriales. Un video tutorial vendría siendo como un texto escolar que está explicando un tema. Y así lo vamos a encontrar con otros elementos. O sea, vamos a encontrar entonces que todo mensaje cumple con una función y que responde entonces a una manera de estructurar la información para que esa intención comunicativa se cumpla. Eso es lo que ocurre con la tipología o los tipos de textos. Van a encontrar entonces asimismo una referencia general sobre los tipos de textos que existen, pues algunos son los más principales de tipos de textos que existen, cómo se definen,
ejemplos para que ustedes también los asocien y la estructura que tiende a ser más convencional en esta dinámica de los textos o para cada uno de estos tipos de textos. De tal manera que la cuarta actividad es que ustedes sobre el mismo documento, el mismo texto de Jaume Martínez Bonafé indiquen qué función cumple. Recuerden que arriba ustedes habían respondido para qué él escribió el texto. Ahora entonces van a precisar eso con un término. Van a decir entonces si el texto cumple con una función metalingüística, fática, estética, apelativa, emocional o referencial. Deben decir por qué, o sea, por qué ustedes ubican el texto de Jaume en alguna de estas funciones. E igualmente van a indicar, como segunda pregunta de la cuarta actividad, qué tipo de texto es. ¿Es un tipo de texto narrativo? ¿Es un tipo de texto instructivo? ¿Es un tipo de texto lírico? Elijan una opción principal y van a decir por qué. Hay un elemento que deben aquí también tener presente y es que tanto para las funciones como para los tipos de texto uno puede encontrar que en algunos momentos algunos textos parecen estar como una especie de zona gris, que pueden ser una cosa o pueden ser la otra. O sea, uno como que puede tener dificultad para identificar si son más narrativos, más expositivos, más informativos. Sin embargo, traten de llegar al núcleo del texto. Recuerden que el tema es de comprensión lectora. Es decir, cada mensaje que se emite tiene una función central, algo que en particular lo mueve, y eso lo va a caracterizar. Puede que tenga vínculo con otras funciones y por ende puede que tenga características de otros tipos de textos, pero siempre hay una razón central que mueve la generación del mensaje y allí es donde debemos llegar. Esas son entonces las 4 actividades que van a desarrollar asociadas con las 4 temáticas de este módulo y recuerden que son temáticas y actividades que les van a aportar a resolver la pregunta sobre cómo leo mejor, qué debo tener en cuenta cuando estoy leyendo un texto o recibiendo un mensaje, cualquiera que sea su formato, como escenario que nos va a permitir progresivamente, en la medida en que uno siempre haga esto con cualquier contenido que desea analizar, pues irá mejorando también a sí mismo sus procesos de comprensión. ¿Listo? Entonces, de eso se trata el módulo que van a desarrollar y estaría atenta a las inquietudes que se generan a partir de ello.